Bueno, ¿tienen estrategias para hacer economía en el hogar ustedes? Yo creo que las estrategias empiezan a salir sobre todo a fin de mes cuando es obligación hacer estrategias. Las mías vienen fracasando permanentemente. Sí. El Excel por ahí, fundamental para ir controlando. Claro, fracasando con rotundo éxito. Sí, exactamente. Bueno, finanzas del hogar, mitos y verdades. Y para hablar de esto estamos con Paula Martínez, quien es periodista especializada en economía. Y por supuesto que nos va a dar algunos tips seguramente, Paula. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como viste, somos un poco desastre por acá. No, ahí me estaba... Claro, fundadora de Mi Presupuesto Familiar, ¿no? Que nació como un blog y que hoy realmente es un gran lugar donde todos podemos consultar, ¿no? Así es. Bueno, estaba escuchando ahí a Virginia que hablaba de fin de mes, pero en realidad lo ideal sería empezar a planificar desde el principio del mes, ¿no? Claro. No quedarnos con que ya fin de mes seguro que no nos alcanza o lo que nos quedó nos lo queremos gastar. A ver, vamos por la primera, Paula. Nuestras conductas con el dinero, ¿deberían ser las mismas que años atrás? Bueno, esa es una buena pregunta porque en realidad venimos con una costumbre desde hace muchos, muchos años por el tema de la inflación y cada vez mientras más inflación hay, más nos vamos hacia ciertas conductas que cuando la inflación baja y estamos en una situación un poco más estable, no del todo, pero ya bastante más estable, también tenemos que empezar a cambiar conductas, ¿no? Básicamente no se nos licúa las deudas. Una de las cuestiones importantes que hemos visto que hubo un aumento de la morosidad porque mucha gente se empezó a endeudar pensando que tenía los dólares guardados y entonces iba a pagar las cuotas con sus dólares y cada vez le subía el costo en dólares, le pasó hasta a empresas incluso. No tenemos que adelantar consumo porque incluso no sabemos si el mes que viene no va a estar un poquito más barata, alguna cosa. Así que ha bajado también eso un poco el nivel de consumo porque la gente ya no adelanta, no compra de más. No estoquea. Solamente compramos lo que necesitamos y también nos sirve un poco para comparar un poco más porque antes era como que el dinero nos quemaba y entonces teníamos que comprar. Bueno, y a propósito de esto, Paula, vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con la compra de alimentos, ¿no? ¿Siempre conviene hacer una compra mensual? Bueno, esto también, yo me acuerdo cuando las épocas de hiperinflación, cuando yo era chica, mi mamá compraba el sueldo e iba directo al supermercado, no esperaba ni 2 días porque realmente se iba el dinero y pudimos ver cuando hubo una inflación tan alta que pasaba eso, ¿no? Ahora, por ahí esta compra mensual está bueno por ahí para la gente que vaya una sola vez, pero para la planificación hay supermercados que van cambiando sus promociones semana a semana, entonces a veces si podemos esperar la semana siguiente podemos organizarnos mejor, incluso ahora podemos hacer mucho de comparación por la web o hacer la compra vía web, que nos permite eso de ver en qué supermercado está más barato, ir arreglando mejor las compras y entonces por ahí semana a semana sería como más ideal, pero bueno, cada uno por supuesto se organiza como puede. Y quizás una cuestión estratégica pensando en que si hago la compra diaria o semanal y me falta algo, tengo que ir a comprarlo a un lugar y no puedo estar buscando precio. Entonces, en ese aspecto sí convendría por ahí hacer una compra más abarcativa. Sí, también depende mucho la estrategia de cada familia, cada casa, ¿no? Pero lo que sí es esto de no estoquearse. Antes yo me acuerdo, 2, 3 años atrás, kilos 2 años, kilos de azúcar, el aceite que no sabemos dónde ponerlo. Incluso me ha pasado la otra vez, les comentaba ahí en mi casa, el papel higiénico lo compré ahora más barato que el año pasado o un año atrás, con 50% de inflación. Entonces hay cosas por ahí que podemos conseguir más baratas. Y bueno, ir viendo. Realmente hoy tenemos a la mano, al alcance todas las plataformas web que podemos comparar, hacer la compra, a ver cuánto nos sale y elegir la más conveniente. Vamos por la siguiente. ¿Conviene usar la tarjeta de crédito para pagar las compras del supermercado? Bueno, esta realmente es una de esas prácticas que nos quedaron de la inflación que son súper dañinas, muy, muy dañinas. La tarjeta de crédito, recordemos que es crédito, justamente es plata que no tenemos en la mano y nos estamos endeudando, nos están prestando plata, el mes que viene lo tenemos que pagar, pero además parece que no fuera nada, pero tiene
impuestos, tiene el impuesto de sellos 1,5 acá en Córdoba. Y sí, con la inflación, cuando era altísima, bueno, 1,5 no era mucho para pagar. Ahora hay que pagarlo. Uno a veces va al supermercado y ve gente que compra en 3 cuotas cosas que vas a comprar todos los meses. Y realmente las cosas que yo voy a comprar todos los meses no puedo estar endeudándome. Realmente lo mejor es que el crédito lo use para para financiar más bien cosas que no puedo comprar de una sola vez, financiar en cuotas, y esa es una gran utilidad de la tarjeta de crédito. Y después se escucha mucho gente, esto creo que lo hablamos la otra vez en el móvil, gente que el día 20 dice, no me alcanza, entonces voy al supermercado con la tarjeta, pero si yo hago eso todos los meses, nunca me va a alcanzar porque el principio de mes tengo que pagar lo que consumí en el mes anterior. Y bueno, tiene que ver con los salarios bajos también, ¿no? Y lo difícil pero que es más como la organización que los salarios, porque en realidad vos tenés un nivel de sueldo y si lo usás para pagar el consumo del supermercado el mes pasado, no te alcanza para pagar el consumo de este mes. Va a ser una cadena. Sí, es una cadena que ya nos quedó porque antes con la inflación convenía realmente, pero bueno, realmente no es una práctica. Bueno, y esto me parece que tampoco debe ser una buena práctica, la pregunta que viene, pero la va a responder Paula. A ver, vamos a la siguiente pregunta ahí en la placa. Usar el pago mínimo en la tarjeta de crédito, ¿es perjudicial? Bueno, eso está como prohibido. Está disponible, pero realmente es muy mala práctica. Es lo peor de todo. ¿No? Lo peor de todo, porque también mucha gente piensa que, bueno, como hago el pago mínimo, total, lo otro, bueno, ya lo pagaré más adelante, no me alcanza. Realmente con la tarjeta hay que ser muy cuidadoso en esto. El pago mínimo, el saldo que no pagué, me va con financiación para el mes siguiente, intereses de financiación que hoy están arriba del 80% nominal, que cuando le empiezo a sumar los costos financieros se me va mucho más arriba del 100%. Estamos hablando de una inflación que es mucho más baja y esto es una tasa de interés altísima. Claro, cuando la inflación era el 200%, pagar el 80%, el 100%, bueno, se iba licuando, digamos, y ahora realmente no. Y el pago mínimo lo que puede hacer es una bola de nieve que si lo empiezo a usar mucho, bueno, difícil de salir. Por lo tanto, hay que cortar con eso y hacerlo del montón. Hay lugares donde, bueno, la tarjeta de crédito engaña lo que te seduce, lo que te van diciendo, ¿no? 12 cuotas sin interés, sí. Bueno, créditos que podés sacar de la misma tarjeta, bueno, cuando no hay plata seduce. Hay estudios hechos todo esto tiene mucho que ver con lo emocional y lo psicológico, que cuando no tenemos que pagar de nuestro bolsillo o sacar el dinero en efectivo o incluso la tarjeta de débito, cuando no tenemos que hacer eso, tenemos una propensión a gastar muchísimo más. Y la tarjeta de crédito lo que hace, como a mí no me cuesta hoy, no lo estoy sufriendo, no es un sacrificio, sino que lo pateo, bueno, es como soy más relajado, claro, y tengo menos control. Eso yo en la tarjeta siempre recomiendo, no ir al supermercado con la tarjeta realmente, y después cuando voy al shopping o a ver cosas, ir primero, después volver a mi casa a analizarlo y después hacer las compras. Me siento identificada con esas víctimas de la tarjeta. Todas esas pasamos a la siguiente, que tiene que ver con la posibilidad, quien puede ahorrar unos pesos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Ahorrar en dólares o invertir en plazo fijo? Bueno, ahora hay algo que siempre decimos que depende qué vas a hacer con la plata, para qué querés la plata, porque no es todos compramos dólares o todos hacemos el plazo fijo, entonces todos vamos para un lado o para el otro, no hay recomendaciones generales. Lo que tenemos que tener en cuenta hoy con el dólar y que es la política que estableció el Banco Central desde abril, después que salimos del cepo, es que el dólar puede subir y bajar, esto que decimos que flota, y sube hasta determinado techo y baja hasta determinado piso. Entonces, yo no puedo apostar que compro dólares, total va a subir como pasaba cuando sobraban los pesos, años atrás sobraban, había muchos pesos dando vuelta, el precio del dólar subía y la gente salía a comprar. ¿Por qué? Por esa expectativa de que seguro que le iba a ganar o a la inflación o iba a subir. Ahora, incluso el dólar MEP, que sería el libre o el blue, estamos en menos de 1.400
que estuvo en abril, estuvo en 1.400. El año pasado, en junio de este año, llegó a 1.400. O sea, la gente que compró el año pasado también se perdió. No quiere decir que no vaya a comprar dólares ni que si tengo mis dólares los vaya a salir a vender. Quiere decir que tengo que ver para que si es plata que yo voy a necesitar en estos meses, enseguida, bueno, quedarme en una tasa de interés. Puede ser un plazo fijo, un fondo común. Ahora, si yo necesito dólares para el verano, me compro dólares, o para el futuro, comprar dólares, pero buscarle una inversión que me dé un rendimiento en dólares también, porque el dólar en el Por eso quedó ahí, sí. ¿no? La carita de Sí. mitad mito, mitad verdad. Bueno, pasamos a la última, a ver. La última tiene que ver con las deudas. ¿Conviene cancelar todas las deudas lo antes posible? Y ahí una aclaración. Incluso si tienen baja en interés. Baja en interés, no te dejo ver ahí. Bueno, con la tasa de interés que están tan altas ahora, realmente han subido por esta escasez de pesos. No sé si han escuchado que el equipo económico dice que no sobre ni un peso. Bueno, esto lo que hace es subir tasas de interés, por lo menos supongo que va a seguir por lo menos hasta las elecciones, porque es una política fuerte. Si después el gobierno apuesta un poco a que baje el riesgo país, demás, más adelante veremos. Pero hoy las tasas están altas, o sea que cancelar una deuda si las tasas son bajas, y bueno, no es una muy buena política. De todas formas, las deudas, hay que ver también cómo me manejo yo mi presupuesto. Si me está realmente siendo muy complicado pagar esa cuota, si tengo una deuda bien complicada y que justo tengo el dinero, bueno, cierro los ojos y la cancelo y me saco el problema de encima. Realmente sí sería una buena práctica. Ahora, si voy a reemplazar una deuda que tenía barata por una más cara, realmente no. Claro. Silvia, yo le estaba debiendo plata a Mariano, pero Sí. con la respuesta de Paula, me parece que... Bueno, Te la vas a tener que esperar un poquito. no hay problema, yo le debo otro igual así. Paula, muchísimas gracias. Muy claro, ahora ponerlo en práctica. Nos hace falta eso. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Bueno. ¿Vamos a la pausa? Ya volvemos.